¿Qué hombre ha levantado una columna con una sola mano y al final ha derribado el templo de sus enemigos con su propio cuerpo? Hoy descubriremos al juez que, bajo la promesa de Dios, se convirtió en la fuerza viva del pueblo de Israel. El viento que sacude los muros de un santuario y el estruendo de una piedra que se desploma nos invitan a adentrarnos en una historia que trasciende el tiempo. En el periodo de los jueces, Israel caminaba bajo la sombra de la opresión filistea, y cada día la nación clamaba por un libertador según la voluntad del Altísimo. En medio de esa desesperación, el Señor decidió levantar a un hombre cuya fuerza sería señal y testimonio de su poder. Acompáñanos a recorrer la vida de Sansón, desde su nacimiento milagroso hasta su último acto de fe, y descubre qué enseñanzas nos dejó su fuerza y su fragilidad. Todo comienza con una visita celestial a una pareja humilde que aún no había concebido hijo. El ángel anunció que tendrían un niño consagrado a Dios desde su nacimiento, un nazareo bajo juramento de no cortar su cabello, de abstenerse del vino y de mantenerse alejado de cualquier impureza. Esa señal externa era la garantía de que el poder que él poseería no provenía de su propio esfuerzo, sino del espíritu que lo sustentaba. La fe de los padres, obedientes al mandato divino, marcó el inicio de una travesía extraordinaria. El joven Sansón pronto mostró que la fuerza que llevaba dentro no era mera curiosidad humana. En su primera hazaña, enfrentó a un león feroz en los desiertos de Judá y lo venció con sus propias manos, demostrando que la mano que golpea está guiada por el Señor. Luego, con una asna y su propia quijada, Dios derrotó a 30 filisteos, dejando a sus enemigos atónitos y al pueblo de Israel proclamando la grandeza del Dios que los protege. Cada victoria era un eco del poder divino que se manifestaba a través de un cuerpo consagrado. Sin embargo, la historia de Sansón también está marcada por la tentación y la traición. Al encontrarse con Dalila, una mujer de los filisteos, se desató una serie de pruebas que revelarían la verdadera fuente de su fortaleza. 3 veces ella intentó arrancarle el secreto, y cada respuesta fue un engaño que ocultaba la realidad. No era el cabello, sino la obediencia al pacto con Dios lo que le confería poder. Cuando finalmente Dalila logró cortar su cabello mientras él dormía, la caída del nazareo significó la pérdida del don que le había sido otorgado. A medida que la sombra de la derrota se cernía sobre él, Sansón comprendió que su mayor derrota no fue la pérdida del cabello, sino el alejamiento de la voluntad divina. En su último acto, con los ojos vendados y la fuerza de su vida agotada, pidió al Señor que le devolviera su poder, para que, al menos una vez más, la gloria del Altísimo pudiera brillar entre los filisteos. Con un solo movimiento, empujó las columnas del templo y en su sacrificio hizo temblar los cimientos del enemigo y liberó a su pueblo. ¿Qué piensas tú de la historia de Sansón? Déjame tu comentario y, si esta reflexión te está tocando el corazón, suscríbete para seguir profundizando. Desde aquel último temblor del templo, la historia de Sansón se abre como una ventana que nos invita a contemplar la grandeza del poder divino y la fragilidad humana. Cada paso que dio, cada victoria que obtuvo, cada caída que sufrió, forman un mosaico que nos habla de la misericordia incansable de Dios y de la necesidad de permanecer firmes en la fe, aun cuando el corazón se sienta cansado y el entorno sea hostil. El relato nos muestra que la fuerza no es un atributo que el hombre pueda poseer por sí mismo. Fue el Espíritu del Altísimo el que impregnó cada fibra de su ser, la cual se manifestó en una energía que parecía sobrepasar los límites de la carne. Cuando el joven Sansón venció al león con sus propias manos, no fue un acto de orgullo personal, sino la manifestación visible de la promesa divina hecha a su madre. Del mismo modo, cuando derribó a los filisteos con la quijada de un asno, la herramienta más humilde se convirtió en instrumento de la justicia del Señor. Cada hazaña fue, en esencia, sí un recordatorio de que la verdadera fortaleza nace del compromiso con el pacto sagrado. Sin embargo, la narrativa también nos advierte sobre los peligros de la desobediencia y del abandono del camino que Dios ha trazado. La atracción de Dalila, la seducción de los placeres mundanos, despertaron en Sansón una curiosidad que lo llevó a ocultar la verdadera fuente de su poder. Cuando la mujer finalmente logró cortar el velo de su nazareo, el rostro del juicio divino se reveló con claridad. Sin la obediencia, el don se desvanece. La pérdida del cabello no fue simplemente una herida física, fue la señal visible de una ruptura interior con el Señor. En ese momento, la sombra de la derrota se cernió sobre él, y la fortaleza que alguna vez sostuvo a un pueblo entero pareció desvanecerse. Aún así, el relato no termina en la desesperación.
Cuando los filisteos lo encerraron, le quitaron la vista y lo forzaron a cargar cargas imposibles. Pero en medio de esa oscuridad, el hombre que había sido instrumento de la gloria divina encontró en su corazón la última chispa de fe. Con una oración humilde, imploró al Señor que le devolviera su fuerza, no para su propio beneficio, sino para que el nombre del Altísimo volviera a resonar entre los enemigos de Israel. Allí, con los ojos vendados, Sansón se erigió como un sacrificio viviente, y con un último aliento de poder derribó las columnas del templo filisteo. El estruendo que siguió no solo destruyó el edificio, sino que también quebrantó la cadena de opresión que asediaba al pueblo de Dios. Este acto final nos recuerda que, aunque el hombre pueda caer, la gracia del Señor puede levantarlo una vez más. Y la historia de Sansón nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del verdadero poder. No es la fuerza física, sino la dependencia constante en el Dios que nos creó. Cuando nos alejamos de su voluntad, nuestras habilidades se vuelven vacías. Cuando nos volvemos a Él, incluso las limitaciones más profundas pueden transformarse en oportunidades para manifestar su gloria. En la vida cotidiana, cada uno de nosotros enfrenta pruebas que ponen a prueba nuestra lealtad y nuestra fe. Tal vez no tengamos que enfrentarnos a leones feroces o a templos que colapsan, pero sí nos encontramos con desafíos que ponen a prueba nuestra integridad. La tentación de buscar reconocimiento por nuestros propios méritos, la presión de complacer a los que nos rodean, o el deseo de evitar el sacrificio pueden desviar nuestra mirada del camino que Dios ha trazado. La historia de Sansón nos enseña que la verdadera victoria se halla en la sumisión al propósito divino, aun cuando el costo parezca alto. Al meditar sobre su vida, podemos extraer 3 lecciones fundamentales. Primero, la obediencia a la voluntad de Dios abre la puerta a un poder que trasciende lo humano. Segundo, el orgullo y la confianza en nuestras propias fuerzas pueden convertirse en la mayor trampa, llevándonos a una caída inevitable. Tercero, la misericordia del Señor es tan grande que, aun en los momentos más oscuros, Él puede restaurar y usar nuestras debilidades para cumplir su plan eterno. Ahora, querido hermano, ¿qué enseñanza resuena más fuerte en tu corazón? Tal vez la necesidad de permanecer fiel a tus promesas, o la confianza de que Dios puede transformar incluso tus errores en oportunidades de bendición. Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios, porque al dialogar podemos crecer juntos en la fe. Si este mensaje ha tocado tu espíritu y deseas seguir profundizando en las historias que revelan la mano de Dios en la humanidad, no olvides darle un like al video y suscribirte al canal. Cada vez que compartes este contenido, más personas pueden recibir la luz que la palabra ofrece. Recuerda que la comunidad es un cuerpo vivo que se fortalece con la participación de cada uno de sus miembros. Al cerrar este relato, llevemos con nosotros la certeza de que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, el poder del Altísimo es ilimitado. Que la vida de Sansón sirva como espejo donde veamos nuestras propias debilidades y, sobre todo, la infinita posibilidad de redención que Dios brinda a quien se vuelve a Él con humildad. Que el Señor nos guíe, nos proteja y nos conceda la sabiduría para vivir bajo su promesa. Tal como Él lo hizo con el juez que, con una sola mano, sostuvo el destino de una nación. Amén.